Este programa es presentado por Restore 7 TV, ahora disponible en la web, Apple y Android. Un saludo para todos nuestros amigos del mundo de habla hispana. Estamos en Johnny en los Infiltros. Johnny, que Dios te bendiga. Un fuerte abrazo. Gracias, Carlos. Una bendición estar contigo otra vez y también con nuestra audiencia. Bienvenidos y gracias por la atención. Muy bien. ¿Cómo ensanchar la perspectiva de quién es Dios? ¿Verdad? Jesús dijo que somos embajadores, representamos a Dios. Estamos en esta tierra para representar los intereses del reino de los cielos, para que lo que está en los cielos sea hecho también aquí en la tierra. Así que, ¿cómo representar a Dios? Y en el libro, el Dios arcoíris, son 7 aspectos de quién es Dios, ¿no es cierto? Y el gran reto es mostrarlo aquí, quién es Él. Hoy queremos decirles a nuestros amigos que nuestro propósito es ampliar su perspectiva de quién es Dios en el monte de la familia. ¿Quién es Dios en el monte de la familia? Y en la enseñanza de Dios arcoíris, basado en la escritura de que alrededor del trono está un arco iris, ¿verdad? Y es más, el arco iris, señal del pacto allá con Noé. En el monte de la familia, querido Johnny, ustedes dicen que el color que representa la familia es el color naranja. ¿Nos puedes compartir qué simboliza ese color? ¿Qué significa el color naranja? Muy bien, Carlos. Sí, quiero recalcar algo primero que acabas de decir, que cuando estamos yendo, o quizás para ensanchar aún más nuestro entendimiento, cuando estamos yendo monte por monte, el propósito de esta serie de conversaciones que estamos teniendo acerca de cómo es Dios, no solo quién es Dios, porque quién es Dios, eso podemos decir todo, bueno, es el gran yo soy, es mi Salvador, pero cómo es Dios, cómo se manifiesta y cómo se manifiesta monte por monte. Es en eso, el cómo es Dios, es donde recibimos la revelación que nos es requerida para Ujú. tener éxito en nuestro monte. Por ejemplo, este es el monte de la familia, y este monte de la familia, claro, tiene que ver con lo que es la familia, relaciones íntimas, pero también tiene que ver con todo lo que tiene que ver con los que son sanadores, los que sanan gente, los que sanan mentes, los que sanan cuerpos, es decir, psicólogos, psiquiatras, doctores, enfermeras, toda persona que su carrera está involucrado en alguna forma u otra a traer sanidad. Tu monte es este monte de la familia, y el interés, este color naranjado que voy a mencionar en un momento, que coordina con lo que es los 7 colores del arco iris. Este color es el color que lo refleja a él como Dios como papá, ¿no? Hemos hablado, por ejemplo, en medios de comunicación, Dios como comunicador. En el futuro hablaremos en la economía, Dios como proveedor. Pero en este monte es necesario verle Dios como papá, porque Ujú. es el conocimiento de Dios que derrota al enemigo. Hemos visitado ese pasaje, ¿no? De Corintios, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, grandes. ¿Para qué cosa? Para derribar fortalezas Ujú. en contra del conocimiento de Dios. Así que el enemigo en cada monte, su trabajo número uno, su primera línea de batalla va a ser: ahora, ¿cómo distorsionamos la imagen de Dios? Nuestra misión tiene que ser, hay que ir en la imagen correcta de Dios, monte por monte. Así que en este monte de la familia, donde le conocemos como papá, tenemos que empezar todo nuestro ministerio,
toda nuestra asignación, todo nuestro avance es primero tenemos que mirarle a Él, Él, cómo es papá en este monte de la familia. Y antes sigo, vamos a darle el color anaranjado, pero una cosa más, tenemos la costumbre en cosas de familia, en asuntos familiares, tenemos la costumbre de ir al revés de cómo debemos ir. Me explico de esta forma. En general, aun como pastores, aun como ministros, nosotros empezamos señalando a las manifestaciones de comportamiento incorrecto y empezamos, eso no se debe ser, eso no se debe ser, eso no se debe ser, y empezamos tratando, tenemos divorcio, no queremos divorcio, abortos no queremos, homosexualidad no queremos, adulterio no queremos, fornicación no queremos, abuso, etcétera, etcétera. Miramos, estamos acostumbrados a mirar primero al problema, hablar del problema, decir lo que no queremos. Y urge que sepamos que tenemos que empezar con la costumbre de mirarle a papá, mirar el color anaranjado de quién es nuestro Dios en ese monte. Así que yendo directamente a esa pregunta, Carlos, el color naranja, hay algo muy interesante de este color naranja. No sé si han escuchado de es casi como algo más o menos nuevo, lo que llaman cromoterapia. La cromoterapia, sí. Cromoterapia no es de la era nueva, esto no es nueva era, esto es una ciencia que entiende que cada color tiene sus frecuencias, tiene su energía. Eso es científicamente literal. Todo color rojo tiene cierta frecuencia, anaranjado tiene frecuencia, verde tiene frecuencia. Y lo que han descubierto, que el color naranja, esta frecuencia, científicamente comprobado que hay dos cosas específicas que hace en el ser humano. Cuando uno se pone, por eso alguna gente que está bajo cromoterapia, se ponen con los colores, pues un color anaranjado sobre ellos, porque reduce la incidencia de la obesidad, de la gordura, especialmente la gordura que quiere ponerse corazón, hígado, donde sea, es algo que con el color, con una terapia avanzada del color anaranjado, elimina eso y también mejora la energía en general de una persona. Tan solo el color, y aún en eso podemos ver que la aplicación, vamos a verle a la conversación que tengamos acerca de Dios como papá, que cuando nosotros nos podemos conectar a quién es Él de verdad, cómo es Él en este monte, cuál es su especialidad, cuál es la atmósfera que Él trae, nosotros podemos empezar a traer sanidad a lo que ya es, en los Estados Unidos es un problema muy grave, pero en la mayoría del mundo ha llegado a ser un problema grave lo de la obesidad, y que quizás refleja en cierta forma la necesidad de traer más del rostro de papá, de Dios como papá a los montes, no a la sociedad. Tenemos que poder restaurar eso, y al entrar a la discusión vamos a notar que tenemos esa costumbre, pues, de ir de atacar el problema de manera al revés, donde empezamos con el problema en vez de empezar con el que sana los problemas, quien es nuestro Señor, y lo llamamos papá en este monte. Wow. Es muy interesante, Johnny, cuando estás diciendo con respecto a lo que debemos no saber cómo es Dios, cómo, y ese cómo en el monte de la familia, el rostro de Dios es como papá, como papá, como papá. Qué interesante, porque la Biblia dice que hemos venido a ser hijos de Dios y no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón. Es un plan de Dios. Entonces,
cuando miramos la sociedad como está, hay una orfandad tan grande y quizás por eso hay tantos males. Pero nuevamente volver a recalcar, es decir, hay un trabajo para todos aquellos que están enfocándose a traer una sanidad a las personas, ¿verdad? Ya sean los médicos, los psiquiatras, los psicólogos, los trabajadores sociales, porque, claro, aquí tendríamos que nosotros tratar de entender eh, no solamente qué cosa es el color naranja, sino cómo experimentar el amor de Dios en este monte, ¿no? Tú decías que la manera como procedemos nosotros muchas veces es a la inversa. Entonces, ¿cómo es la forma en que Dios manifiesta ese concepto de familia? Y básicamente en el monte de la familia es Dios, el rostro de Dios es como papá. ¿Cómo se manifiesta? Bueno, y la respuesta a eso es algo muy sencillo y queremos recalcar eso vez tras vez tras vez, porque con eso podemos realmente reimaginarle en este monte, podemos traer una manifestación de cómo es Él en el cielo, aquí en la tierra, porque eso es el llamado, ¿no? Como lo es en el cielo, aquí también en la tierra. En el cielo vamos a experimentarlo, el ambiente del cielo va a ser el ambiente de papá. Y el Ujú, ambiente de papá, porque somos la familia de Dios. Y la familia de Dios, desde el punto de vista del cielo, vemos a un papá de aceptación, que Él es uno, cuando estamos en el cielo, nos vamos a sentir 100% aceptados. Wow, esto es mi familia, este es mi papá, este es mi hermano, este es mi hermano, aceptación, aceptación, aceptación. Y entonces, la manera de Dios, la manera de papá es de primeramente manifestar su amor y su aceptación. La manera del mundo o la manera del diablo mismo es, bueno, si me obedeces, si haces lo que te digo, te voy a dar aceptación, te doy amor, te doy lo que tú quieres. Entonces empiece con el proceso del amor condicional. Ahora, ujú, este es muy, muy bíblico, entendemos del amor agape de nuestro Dios, es un amor incondicional. Entonces, el enemigo, su forma de avanzar en este monte es traer rechazo, 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 rechazo. Y él nos ataca desde que estamos en la vientre de, de nuestra mamá, aun cuando no hemos visto a nuestros padres en lo natural, el enemigo creo que más nos aflige toda la vida es este enemigo de rechazo. Tenemos las buenas noticias, las buenas nuevas que todos tenemos, sí. La idea de ángeles guardianes personales, todos los tenemos, es la verdad. A lo negativo, a lo mejor todos tenemos demonios personales que se nos diseñados para hacer una obra en contra de nosotros, y esos siempre van a ser demonios de rechazo. Van a susurrarte desde que estás en la vientre de tu mamá, tú escuchas, no sabes ni lo que está pasando, y es posible que estén peleando tus padres, pero es posible que estén celebrando un partido que están mirando o que están viendo algo, pero te va a decir, están peleando entre ellos porque tú has sido un accidente. Tú ujú, no has sido deseado. Tú eres algo que va a causar problemas en esta familia, problemas económicos. Ellos no tienen con qué economizarte, etcétera, etcétera. Y esos susurros van a ser constantes del enemigo. Y mm, cuando sales de la vientre, sigue. Tienes 1, 2 años, 3 años, cualquiera, y te lo va a reinterpretar todas las cosas que te pasen en la vida como si fuera un rechazo. Digamos, si fuiste no un hijo mayor, fuiste el segundo, y de repente tú ves, wow, la ropa, no sé, quizás tienes 5, 6, 7 años, la ropa que era de él, a ti nunca te llega nada nuevo, a ti te llega lo que era del mayor. Entonces, wow, sí, tú no eres aceptado aquí, tú eres problema. Entonces
pero al hijo mayor también, el hijo mayor que según el segundo hijo, wow, él es el aceptado, él es el favorecido. Es decir, wow, la atención que me daban antes y ahora ya no me dan la atención porque me lo está robando toda la atención, ya no me quieren, soy rechazado. Y así ustedes se imaginan, toda la vida es sin cesar, son los susurros de eres rechazado. Su reino de él en este monte, su reino del enemigo, de Baal, quien es el principado en este monte, de Satanás en este monte, es vamos avanzando con el rechazo, ponemos nuestro pie en la puerta. Usted sabe, cuando se pone el pie en una puerta para abrirlo, la pata que el diablo mete siempre es una pata del rechazo. No eres aceptado, no eres querido, y siempre es una mentira, porque aun si tu papá, el problema llega a ser cuando un papá o mamá en un momento de descuido, un momento de enojo, ay, ¿por qué naciste? Y el diablo te hace recordar de eso el resto de tu vida, aunque quizás no fue los pensamientos continuos de tu padre o de tu mamá, pero en un momento, pero te insiste, tú nunca fuiste querido, ay, cómo hubiera querido un hijo, o cómo hubiera querido una hija. Y quizás no fue un deseo constante de ellos, pero en un momento de descuido, pero el enemigo te dice, y el problema no es en la mentira, el problema es en el creer la mentira. Ujú. Claro, a veces, como tú sabes, Carlos, esa mentira parece de verdad porque sí, quizás un padre de verasmente piensa, ay, hicimos un error en tener a este hijo. Mm. Entonces el diablo tiene con qué más, porque el diablo trabaja con mentiras y lo ayudamos cuando hay un poquito de verdad. Ujú. Pero yo insisto, Carlos, que todo es mentira porque no proveímos, no vinimos ni de nuestros padres naturales, no venimos de Satanás ni de nuestros padres naturales. Vinimos, según la Biblia, él es padre de espíritus. Empezamos todos en el corazón de nuestro papá. Así es. Empezamos en el pensamiento, la idea, el ADN que él nos puso. Entonces, por eso siempre es una mentira la idea del rechazo, pero el enemigo lo usa para abrir puertas. Esa base de esas puertas que él abre nos introduce, y cuando lo creemos, entonces nuestra vida empieza a vivir como una desgracia. Pero la respuesta es sencilla. El ambiente, la cultura del cielo, la cultura del monte de familia del cielo, es Dios Papá, es uno que nos está manos abiertas, uno que está para abrazarnos, acariñarnos, para Ujú. decirnos lo bueno, para empezar, para volver ese tema un momento del amor condicional versus el amor incondicional. El amor condicional siempre, pues, dice, mira, obedézqueme, y a veces como padres entramos en eso. Voy a maltratar, no le voy a dar amor, ni le voy a dar propina al hijo o la hija. No vamos a mostrarles amor hasta que se porten bien. Y cuando hacemos eso, estamos cooperando con el enemigo Sí. en ese monte, ¿no? Pero la instrucción del Señor es que la forma como Él se porta con nosotros, Él empieza con yo les acepto y les amo sin condiciones. El amor agape. Ujú. Claro, Él quiere que le obedezcamos. Claro que Él quiere que nos portamos bien, pero él no lo ofrece en segunda instancia. No dice, mira, el amor te lo doy cuando cumples. Y cuando nosotros mostramos ese tipo de amor, estamos distorsionando la imagen de nuestro papá. El versículo, Poderoso, el poderoso. versículo más conocido, ¿no, Carlos? De la Biblia, Juan 3:16, no dice que de tal manera Dios quería poder amarnos, que envió a Jesús para decirnos que le obedezcamos y que obedezcamos a sus 10 mandamientos para que Dios pueda manifestar su amor hacia nosotros. No, eso sería el otro sistema, porque de tal manera amó Dios Ujú.
a nosotros, estando en pecado, estando viviendo en contra de Él, de tal manera amó. Él empieza con el amor y todo lo que nos pide que nosotros caminemos en nobleza de comportamiento, sí, pero como una reflexión de quiénes somos, que somos sus hijos, somos aceptados por Él, recibido por Él. Entonces, a eso, eso es algo muy importante para aprender si nosotros queremos tener o si tenemos algún protagonismo, tanto en familias como en sanar, traer sanidad a las personas. Entendamos que primeramente personas para recibir el amor de Cristo necesita aceptación. No estamos haciendo aceptación de su pecado, pero ¿quiénes son ellos? Necesitamos aceptar quiénes son ellos. Ujú. Y con esa aceptación, a base de eso, ya podemos empezar a hablar los detalles, digamos. Poderoso, poderoso, porque, Johnny, esto lo vemos en Jesús de Eso, manera muy práctica. Eh, pero esto es que estoy tratando de que podamos, sé que nuestro tiempo siempre será un poco limitado porque los medios de comunicación son así, pero este es tan poderoso porque me pongo a pensar, aquel matrimonio que se forma y no han tenido la oportunidad de superar el rechazo. Entonces tendrán hijos y los hijos crecerán en un ambiente de rechazo, de repente, no abiertamente, pero sí de una manera sutil. Entonces empezamos a ver, y por eso es que dice que generación tras generación, ¿no? El, 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 el rechazo y las mentiras, porque es una mentira del diablo, va con esto, el hacerte sentir insignificante, es decir, tú no vales nada, sí, tú no tienes valor, tú no te lo mereces, esto no es para ti, a otro le va a ir bien, a ti no. Otro es, qué sé yo, apuesto, es bonito, es inteligente, es talentoso, pero tú no. Entonces esa persona, como dices, llega un momento que cede a esa palabra, cede a esa mentira y se forma una fortaleza y esa fortaleza solamente puede ser superada por el amor que lo acepta. No sí. hay otra, ¿no? Por el amor que lo va a aceptar, porque su batalla es con el rechazo y la insignificancia. Bueno, qué interesante es esto. No, Carlos, completamente con eso. Al estar hablando tú ahí, podemos pensar en el muy conocido, el relato del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo que corre de la casa del padre, se va para cumplir con sus, no solo sus sueños, pero con sus intenciones y deseos malas, ¿no? Seducción, por decirlo de la manera que lo dice la Biblia, termina en la chanchería, termina con los chanchos, ¿no? Y termina gastando todo su herencia en lo que es, para nosotros podemos decir, alcohol, droga, mujeres, todo eso. Y llega el momento cuando él está con los chanchos, aún buscando un poquito de comida para él. Dice, viene a su realidad, ¿no? Despierta y dice, wow, en la casa de mi padre no hay escasez, no hay falta. No supe, mal he juzgado a mi papá. He dicho, wow, me está poniendo bajo restricción, me está, todo tipo de mentira, ¿no? Que el enemigo nos pone y él empieza a despertarse y a reconocer todo eso. Entonces él llega, dice, wow, voy a volver a casa, voy a ir a mi papá, le voy a decir, mira, sé que ya no merezco ser tu hijo, te he fallado, he desobedecido, no he cumplido, etcétera, etcétera, todas las cosas para merecer el amor he fallado. Y entonces, pero si me aceptas como siervo, más que alegra, porque los siervos, los sirvientes en tu casa están en mejores condiciones que yo estando en el mundo corriendo por mi propia causa, ¿no? Entonces dice, vuelve a casa
Pero es muy interesante esa parte ahí, ¿no, Carlos? Porque nosotros, la tendencia natural de un padre sería que nosotros esperemos que el hijo toque la puerta. Ay, papá, he fallado, estoy avergonzado, arrepentido. ¿Has aprendido tu lección, hijo? Sí. Ok, pasa. Mira, te vamos a poner bajo prueba por los próximos 3 meses esto, los próximos 6 meses esto, y un día cuando cumplas, entonces volverás. Hay oportunidad para que seas mi hijo, o para muchos, sí, tienes razón, ya no eres mi hijo, vaya a trabajar ahí como el empleado. Pero interesante, ¿no? Que el padre de la historia que comparte Jesús, compartiendo el corazón de nuestro papá, Ujú. dice, el padre todos los días miraba de lejos cuando vuelve el hijo. No le persigue, no va a estar donde están los chanchos, no, porque él entiende, no ha terminado sus procesos, no ha terminado de descubrir que ha sido mentido por el enemigo acerca de quién soy yo. Entonces tiene que esperar hasta que termine la mentira. Pero cuando se despierte el hijo, está volviendo, él no está detrás de la puerta, él está ya en camino y de lejos le ve a su hijo y lo ve y lo reconoce que está arrepentido sin que diga ni una palabra. Ujú. Entonces dice, corre hacia él. ¿Qué cosa es el padre corriendo hacia un hijo desobediente, pero un hijo arrepentido? Porque se sabe que está arrepentido porque está volviendo a casa. Yes. El padre trae primeramente aceptación, lo abraza y él dijo, papá, papá, tiene ya todo planeado, yo no me merezco y calla, calla, trae, ponle, le pone su manto de hijo, le pone su aro de hijo. Esta noche celebramos, tenemos fiesta. Digo, wow, wow, no se merece, no se merece. El hijo, no me merezco, no me merezco. Sí, mi amor es incondicional y se puede percibir que el sanamiento acelerado del corazón de ese hijo va a ser a causa de Mm. ese amor incondicional que trae el Padre. Ese amor incondicional lo va a sanar de muchas cosas. Le dicen, no, tú lo que has fallado es a tu identidad. Te has olvidado que eres rey, hijo de rey, que eres nobleza, y a causa de eso tú has ido a cumplir con esto, el otro, pero eso no eres quien eres tú eres hijo mío. Nuestro Dios nos acepta, nos ama, no porque cumplimos, nos ama porque somos sus hijos, porque somos sus hijas. Wow. Es un punto de identidad. Y si nosotros no sabemos ser sanado, y la tristeza, sí, Pablo, es que muchos de los hijos de Dios que trabajan en el monte de la familia no han sido sanados en esta área ellos mismos, ¿no? No han recibido esa aceptación incondicional de Dios. Siempre se sienten como, ay, hoy día fallé a mi padre, él ya no me quiere hoy, mejor me aparto, mejor no leo mi Biblia ni oro hoy día porque, wow, me enojé con el vecino, dije eso, no he cumplido. Y el día que cumplimos bien, hoy día, bueno, me siento que hice bien hoy día, que no fallé, al vecino le traté con amor y etcétera, etcétera. Hoy día sí me acerco al Padre. Estamos nosotros mismos en una especie de viviendo una mentira, ¿no? No como es nuestro papá. Y nuestro papá espera que nosotros, sí, él quiere buen comportamiento de nosotros, pero él espera que ese buen comportamiento sea algo que sale de nuestra identidad de un hijo querido y aceptado, una hija amada y aceptada. Y a causa de eso, a base de eso, nosotros podemos entonces manifestar esos aspectos donde terminamos siendo personas que en general no vamos a avanzar esas cosas de divorcio, homosexualidad, adulterio, fornicación, no porque él tuvo que señalarlos, pero porque entendemos uno que es amado por su papá, no puede vivir de esa forma. Uno que es amado y dado tanto por su papá, no puede vivir de esa forma. Y eso es la forma que nos inspira ya a manifestar el comportamiento de un hijo de rey, una hija de rey. Es tan importante todo esto, Carlos. Que
manifestar el rostro de Dios. Mira, se me venía este pasaje de Primera de Juan capítulo 4. En el amor no hay temor, Mm, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Eh, creo que necesitamos ser más intensos en esta parte. Bueno, es que tiene que haber toda una estrategia y la estrategia tiene que ser esos 7 aspectos de Dios y el rol tan grande, porque alguien que puede haber sido rechazado con el ambiente de la familia, vamos a poner, nació y creció en un ambiente, eh, cosas que suceden, ¿no? A veces los padres esperaban un varón y nació una mujer y la mujer se siente rechazada o viceversa. En fin, expectativas que pueden tener los padres que los hijos no cumplen aparentemente y los hijos empiezan a crecer bajo un rechazo. La familia, Johnny, es que la familia está siendo atacada en el mundo y la desintegración de la familia de la que vemos hoy día, porque hay tantas cosas que están aconteciendo desde la familia, es básicamente por no entender que Dios en su inmenso amor, como dice acá, acepta el ejemplo que tú acabas de darnos del hijo pródigo o la manera como Jesús lo hizo, aceptando a la samaritana, sí, aceptando a la mujer que fue hallada en el adulterio y nunca trajeron al hombre, aceptando al mismo Nicodemo que vino escondido en la noche, aceptando a un sinnúmero de personas que eran rechazados por la sociedad, por la cultura, por la religión de aquel momento. Eran rechazados. Pero Jesús fue con ese espíritu opuesto, porque a Dios nadie le ha visto, pero el Hijo nos ha dado a conocer quién es el Padre. Y Jesús aceptando a estas personas que eran rechazadas y por supuesto al estar viviendo bajo el rechazo, vivían bajo la culpa, bajo el dolor, bajo la enfermedad. ¿Cuánta gente vive hoy bajo el dolor, bajo la enfermedad? Porque no han experimentado esa aceptación, como el hijo pródigo que acaba de decir, ¿no? Qué importante el rol de un reformador en este monte. No importa, todos los padres debemos cumplir un rol importante, por supuesto, en la familia, pero ¿cuántos hombres y mujeres que han sido llamados y tienen un rol dentro de la sociedad en donde los que fueron tal vez rechazados en su casa, pero encontraron un hogar de acogida, encontraron en el hospital una enfermera, un médico, y esa aceptación y ese gran amor se le fueron todos los males? no, es la verdad, Carlos. Y hay un par de pasajes que van con el tema que vienes hablando, bueno, que estamos hablando. Gálatas, en Gálatas capítulo 4, y vamos a empezar con el verso 1. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, y esta parte, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y Ujú. por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Mm, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo, hablándonos profundamente de todos los detalles de lo que es ser un hijo de Dios. Pero esa parte, cuando dice que el Espíritu Santo ha sido enviado a nuestro corazón, el cual clama, Abba Padre, el Espíritu Santo, su rol, el mm, Espíritu es para decirnos,
Abba Padre, tú eres de Él, tú perteneces. El Espíritu mismo que está en nosotros, el Espíritu Santo, nos está diciendo, esa frase, Abba Padre, es que tú eres hijo amado, tú eres hijo aceptado, y a causa de eso manifiesta esa esencia, manifiesta esa realidad de heredor, Heredero. heredero de quién es Él. Entonces vemos que eso fue algo muy importante en lo que compartió el apóstol Pablo. Pero, Carlos, miremos también a Mateo capítulo 6. Mateo. Mateo capítulo 6 es Jesús hablando acerca de muchas cosas, ¿no? Pero en general nos está hablando de quién es el Padre. Les voy a decir que Mateo capítulo 6, hay un total de 12 veces en Mateo 6, en ese capítulo, 12 veces donde Jesús se refiere a Dios como tu Padre o nuestro Padre o tu Padre Celestial. 12 veces. Entonces es la introducción correcta. Jesús tiene que cambiar la imagen que tiene el mundo acerca de quién es papá, porque los fariseos le han presentado al papá a esa manera al revés que hemos explicado. Ustedes no se merecen amor, ustedes no sirven nada, ustedes son para ser echados al infierno, no valen, no sirven, estamos para darles látigo. Ellos distorsionaron, ayudaron en la distorsión de quién era el Padre. Entonces Jesús, ¿qué cosa? Primera cosa que habla en Mateo 6 es acerca de la limosna, de esa generosidad y la recompensa, y que sepan que vuestro Padre que está en los cielos está mirando de su limosna, de su generosidad. Y habla después acerca de la oración, y la oración importante, y la oración que lo haces en secreto. ¿Y qué cosa está haciendo? Está reintroduciendo un padre, presenta a un padre que toma nota, que él está observando las cosas que tú haces, las cosas buenas que tú haces hacia la gente. Y por si acaso, nuestro papá observa y ve cómo tú ayudaste al vecino. Papá ve cómo tú ayudaste al anciano que estaba tratando de cruzar la calle. Él observa y recompensa. Hay una repetición de tema. Tu padre observa todo lo que tú haces que es bueno, y él recompensa toda cosa buena que tú haces. Él manifiesta, revela un papá Dios, quien ya sabe tu necesidad. Cuando habla de oración, mire, él ya sabe lo que necesitas, porque él es un padre atento. Amén. Es que no está distraído. Dice, antes de que abramos nuestra boca para pedir, dice, él ya sabe lo que necesitamos. Pero está dando instrucción en cómo tenemos un papá atento, que está mirando, y que él mira a las peticiones, tiene interés en responder, y no importa si no lo has hecho en la iglesia, si lo has hecho al escondido, sin saber hablarlo bien, sin saber pronunciar una linda oración. Tu papá es observante, está mirando, revela un Dios. Aún el Padre nuestro, él revela, y oremos así: Padre nuestro que estás en los cielos, que nos dice, eres uno que provee el pan diario, el que mira cómo perdonarnos, que su interés es siempre, ¿cómo les perdono? Y por favor perdonen, porque quiero perdonarles todo. Y está restaurando la imagen de Dios al pueblo a la cual él está hablando. El papá Dios al quien revela Jesús es uno que dice, mira los pájaros, los pajaritos, él los observa, y cuánto más de valor eres tú que los pájaros que él mira y observa. Y él termina pues todo ese capítulo, sale, wow, tenemos un Dios que le importan las cosas, uno que está observando, uno que es atento, uno que es rápido para perdonar, uno que busca cómo darnos cosas buenas. Wow, restauración de papá. Es el propósito del capítulo 6 de Mateo. Vale la pena, si uno está trabajando en ese monte de la familia, siempre llenarse con ese entendimiento que tú estás ahí. Si vas a ser un sanador,
No puedes ser un sanador ni de la mente, ni de cuerpos, ni de espíritu si eres el señalador. No, eso es la Mm, mentira, que si lo señalamos sus pecados, no ujú, hiciste esto bien, no hiciste esto bien, no hiciste esto bien. Hay muy poco testimonial de que personas que se los señala todo lo que han hecho mal, que ellos mejoran la vida. mm. Pero si se los dice quiénes son de identidad, lo amado que son, lo aceptado que son, y a base de eso, inspírales a que ya no vivan según, pues, el hombre viejo, vamos a decir, Así es. no vivan según la carne, no vivan según el diablo, según eso, pero tiene que empezar siempre porque esa es la forma como es nuestro papá. Así es. Eh, una frase, Johnny. El perdón, la confesión libera, porque la persona termina entregando, sacando. El mismo David dijo, mientras callé, se envejecieron mis huesos. La confesión libera. El perdón restaura, es decir, abre las puertas para una relación, pero el verdadero amor sana, el amor sana. Eso, Y eso es lo que estamos viendo aquí en estos pasajes, el mismo testimonio de Jesús. Eh, Jesús vino a sanar al quebrantado de corazón, dice, ¿no? Vino para traer ese amor del Padre realmente y se manifiesta a través de él la aceptación. Y esa aceptación es por amor, ese amor sana y eso genera una transformación en las personas. Yo creo que lo que tú acabas de decir podría ser como las enseñanzas prácticas, porque este pasaje está lleno de aspectos prácticos, ¿verdad? En Mateo 6, de un reformador o de aquel que está sirviendo en estas áreas que tiene que ver con el monte de la familia, manifestar aceptación. Es decir, le diríamos al médico, usted no solamente está allí para evaluar eh, y diagnosticar qué puede estar pasando físicamente en las personas, usted está allí y Dios le va a dar la oportunidad de traer una sanidad dándole aceptación. Me pongo a pensar en eso, Johnny, porque a veces es tan mecánico, sí. tan mecanizado, tan automatizado y despersonalizado los procesos médicos, en donde el médico no conecta. Entonces, ¿cuán, ¿cuánto? Y esto es reforma. Que se levanten los médicos, las enfermeras, los psiquiatras, los psicólogos y que brinden ese amor, esa aceptación, no aceptando lo que está mal, sino a la persona, aceptándola y haciéndole ver que vale, que tiene valor y dándoles ese amor. Allí empieza su sanidad. No es la verdad, que si empezamos con la culpabilidad, que es nuestra tendencia, te has portado mal, y entonces tratamos de ponerle tanto culpabilidad, digamos, puede ser nuestros hijos o quien sea, para con eso motivarlos a que se porten mejor, poniéndoles culpabilidad, pero siempre van a ir los hijos, bueno, quien sea en el mundo, va a ir donde es aceptado. Y el enemigo es muy listo para producir las familias, tú sabes, él es el gran falsificador, entonces él falsifica familias. Son antifamilias. ¿Qué es un ejemplo de un antifamilia? Bueno, una pandilla, una mara, ¿no? Como lo llaman. Vamos a decirlo, ahí uno corre, dice, bueno, con mis padres me quedo, ellos no me quieren ya, y yo no me porto lo suficiente bien, ahí no recibo aceptación. Entonces el diablo dice, aquí tenemos una antifamilia, tenemos nuestra familia, y entonces uno experimenta aceptación, que es donde va a correr, porque van a correr donde hay aceptación, y en ese momento ellos ya, pues ahora reproduciendo esa mala familia, esa mala versión, lo falsificado que trae el enemigo. Y el enemigo siempre está así, todo tipo de grupos, sociedades secretas. Hay un montón de antifamilias que él ofrece cuando ellos no pueden recibir el amor de él, de la casa de Dios o de la casa personal. Sí, y entiendo, cuando un hijo se porta mal, tanto en la iglesia como en familia, hay cosas que se tiene que decir, pero hay que saber no rechazarles con su pecado, decirles, tú hiciste eso, ya no te queremos fuera de la familia, pero decir, mira hijo, te queremos tanto,
te amamos tanto, pero esto tenemos, sí, no puedes hacer esto, hijo, pero porque te amamos, ¿no? Uno es poder conversar con los hijos, con las hijas de manera práctica, pero a lo que tú hablas recién, Carlos, porque uno dice que uno que está en medicina, médico, la psicología, pero ¿cómo traemos nosotros ese amor de padre? Es que seas mujer o hombre, cuando tú manifiestas el amor incondicional de él, estás manifestando el amor del Padre. Entonces, muchas veces uno que está recibiendo consejería por estar atribulado en su mente, en sus emociones, sea ahí o uno que está atribulado en su cuerpo físico, se sabe que el 90% de enfermedades dice que son producto de realidades psicosomáticos, es decir, a relaciones cercanas que han fallado. Sí. Y entonces, tanto la enfermedad natural, algunas, bueno, dicen 90% de todos los malestares provienen porque hay un desacuerdo interno familiar. Y también sabemos, obviamente, tanto cuerpo físico como cuerpo mental es el mismo problema. Entonces, están acostumbrados ellos a vivir el momento que ellos vienen a recibir, digamos, si tú eres el llamado para ser doctor, enfermera, psicólogo, cuando entiendes que tu primer llamado es manifestar el rostro de papá, entonces tú tienes que poder traerles. Ya se sabe aún en la consejería, si tú empiezas con culpabilidad, solo van a correr de ti. Tú tienes que empezar, ya se sabe de automático que tienes que empezar no de ese punto de vista, pero se lo hacen no por la inteligencia de ellos, es la inteligencia del reino, es mostrarles valor. Y si tú logras en tu Eso. rol de enfermera, doctor, psicólogo, lo que seas, si tú logras derramar algo del amor incondicional, donde ellos piensan, wow, esta persona me está tratando tan bien, esta persona me está tratando con nobleza, con dignidad, como si me merezco. Eso, cuando tú manifiestas eso en tu interacción con las personas, tú estás trayendo el corazón de Papá Dios a ese monte, estás cumpliendo con tu rol ministerial en esa área y es tan importante. Me gozo escucharlo, cómo lo enseñas. Yo podría contar, porque tú sabes, yo ni he sido pastor y de miles de casos, pero quiero brevemente, se me vino un testimonio de hace años. Estaba yendo en un viaje y mi compañero de asiento, nos saludamos, era un doctor y empezamos a hablar acerca precisamente de la situación, de cómo las personas están sufriendo. Y el hombre me dio un testimonio así, cortito. Él trabajaba para un centro médico donde venían, casi todos eran, ¿cómo se llama? Jubilados que habían trabajado en puerto. Entonces, era un lugar donde había mucho ruido y cosas así, pero ¿cuál era el punto? Que había un paciente que cuando llegaba y estaban entre ellos, no lo querían atender. Era un hombre ya retirado, veterano, y no lo querían atender porque el señor buscaba atención, aunque no estaba necesariamente enfermo. Pero ese señor llegaba como afligido, entre hombros, cabeza caída, y él dice que estuvo pendiente y lo recibió y lo atendió. Y cuando este hombre salió, después que lo atendió, salió pero feliz, sonriendo, saludando a todo el mundo. Y cuando sale, sus compañeros le preguntan, oye, ¿qué has hecho con ese señor? Y él le dice, le he dado atención, lo he escuchado, no tiene nada. ¿Le he notado? Sí. Viene afligido porque dos compañeros de él que fueron del mismo trabajo, uno ha muerto con un tema cardíaco y el otro compañero está enfermo en este momento también con asuntos cardíacos, y él cree que él también está enfermo con asuntos cardíacos. Lo hemos evaluado, he mirado su historial, sus evaluaciones de corazón y no tiene nada. Entonces,
Los otros estaban sorprendidos porque el hombre salió transformado con un rostro alegre. ¿Y qué había hecho? No le engañó, porque él no tenía realmente un mal orgánico. El mal de él era una aflicción emocional, Ujú. producto de que sus compañeros habían muerto, uno de ellos y el otro estaba enfermo, y lo que él le dio fue atención, aceptación, no lo rechazó, no lo miró como que vienes a quitarme el tiempo, vienes acá si no tienes nada, tómate estas pastillas o haz esto. Y él me contó, éramos compañeros de viaje y mientras viajábamos, él me compartió esta experiencia, Johnny, y estoy hablándote de más de 20 años atrás. Qué interesante. Sí, Necesitamos manifestar ese rostro de Dios, el papá que acepta, el papá que ama. Qué maravilla. El, tremendo. el rostro de Dios como papá en el monte de la familia. Una palabra práctica, quizás final para nuestros amigos reformadores del monte de familia, Johnny. Bueno, eso fue parte de lo que acabo de decirles. Es una forma práctica de cómo manifestar realmente lo que acabas de decir, Carlos, el relato ahí, eso de tomar atención, de notar, de mirar, de prestar atención. A veces no sabemos que estamos ejerciendo ministerio en ese momento. Se nos Increíble. ha enseñado que estamos ejerciendo ministerio cuando estamos en una plataforma, en un púlpito con un micrófono, pero eso es ejercer el rol ministerial en el monte de la familia. La aplicación podemos ensancharlo como padres, cómo sanar relaciones con nuestros hijos, con nuestras hijas, recordar si, número uno, si nosotros realmente siempre nos hemos sentido rechazados y estamos todavía en eso con nuestros padres personales, nos va a ser difícil sin Mm, recibir mm, una sanidad y una forma de ser sanado es creer la verdad. Entonces, una verdad que le venimos diciendo de forma muy práctica, sepa que la mentira de que no eres amado, no eres querido, de que eres rechazado, siempre es una mentira, porque aún si tu papá te dijo no te quiero, aún si tu mamá te mm, dijo no te quiero, aún si naciste, eres huérfano, aun si eres producto de incesto, mm, aun todo eso, sigue siendo una mentira la idea que fuiste rechazado porque el quien te pensó, el quien te originó, el quien de veras es tu padre, es incapaz de rechazarte. wow. Te va a amar hasta el final, ¿no? Y no hay demanda de obediencia para que Él te ame. Hay demanda de obediencia al fin y al cabo para que no vayas al infierno un día, pero Él te va a amar hasta el último, porque no puede no amarte porque eres producto de Él. Así que es siempre una mentira lo de que has sido rechazado. Como padres, sea sanado de eso, como los que trabajan en medicina, en psicología, sea usted primero sanado de eso, porque a ti te corresponde, a usted les corresponde poder llevar eso aún en su rostro, donde no tienes que pensarlo tan duramente, ¿no? La gente puede mirar de un rostro suave, de un rostro, puede recibir impartición de esa forma. Entonces es algo de veramente tan sencillo, pero tan Por- supremamente grande. No es complicado el rol que tenemos en este monte. Sí, hay muchas otras cosas que podemos hacer, pero la esencia es llevar su rostro como papá y para llevarlo tenemos que primero recibirlo, tener nuestra restauración, transformación personal y llevarlo en la forma que Él nos ha tocado. Esto nos lleva a ese pasaje central, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo. Y este es el mensaje para nuestros queridos reformadores, manifestar el amor de Dios. Y el amor de Dios es para aceptar a las personas y darles el amor. Y en esa aceptación va a venir su sanidad y va a venir su liberación. Y entonces veremos los cambios que queremos ver, porque la palabra habla de esos cambios, de esa restauración, de esa sanidad, de esa renovación en la vida de las personas, de las familias y finalmente en la vida de la sociedad. Johnny, muchas gracias nuevamente. Queremos que nuestros amigos continúen escuchando una y otra vez hasta que puedan entender esto y ampliar su perspectiva de cómo servir a Dios
desde su respectivo monte. Y en esta ocasión, el monte de la familia. Amén. Hasta pronto, Johnny. Gracias. Hasta pronto. Si disfrutaste de este episodio de Johnny Sin Filtros y quieres comprender mejor tu papel como reformador del mundo en los 7 montes de la cultura, descarga el libro gratuito de Johnny y Elizabeth Enlow, Levántate, en nuestra página web www.raizespanol.org.